Valentín Volochinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje. Capítulo 2. Acerca de la relación de las bases y las superestructuras. El problema de la relación de las bases y las superestructuras, uno de los problemas fundamentales del marxismo, está estrechamente ligado a cuestiones de filosofía del lenguaje en muchos puntos cruciales y podría beneficiarse mucho con una solución y aún con un tratamiento de estas cuestiones realizado en extensión y profundidad. Cuando se plantea la pregunta de cómo las bases determinan la ideología, la respuesta es causalmente, lo cual es muy cierto, pero también demasiado general y por lo tanto ambiguo. Si por casualidad se entiende causalidad mecánica, como ha sido y es aún comprendida y definida la causalidad por los representantes positivistas del pensamiento científico natural, entonces esa respuesta es esencialmente incorrecta y contradictoria con los fundamentos mismos del materialismo dialéctico. El campo de aplicación para las categorías de la causalidad mecánica es muy reducido, y aún dentro de las mismas ciencias naturales se va reduciendo cada vez más en la medida en que la dialéctica penetra más profundamente en los principios básicos de estas ciencias. Con respecto a los problemas fundamentales del materialismo histórico y del estudio de las ideologías en conjunto, carece de sentido considerar la aplicabilidad de una categoría tan inerte como la de causalidad mecánica. Ningún valor cognitivo, cualquiera que sea, está vinculado al establecimiento de una conexión entre las bases y algún factor aislado, extraído de la unidad e integridad de su contexto ideológico. Sobre todo es esencial determinar el significado de cualquier cambio ideológico en el contexto de la ideología apropiada, comprendiendo que cada dominio de ideología es un todo unificado que reacciona con su constitución íntegra a un cambio en las bases. Por lo tanto, cualquier explicación debe preservar todas las diferencias cualitativas entre dominios interactuantes y descubrir los diversos estados por los que pasa un cambio. Solamente en estas condiciones el análisis puede conducir, no a una mera conjunción externa de dos hechos accidentales que pertenecen a diferentes niveles de cosas, sino al proceso de la verdadera generación dialéctica de la sociedad, proceso que emerge de las bases y termina de cumplirse en las superestructuras. Si se ignora la naturaleza específica del material semiótico e ideológico, se simplifica en exceso el fenómeno ideológico en estudio, o se explica solo su aspecto racionalista, su contenido, por ejemplo, el sentido referencial directo de una imagen artística como Rudin como hombre superfluo, y entonces ese aspecto se correlaciona con las bases. Por ejemplo, la clase alta se degenera y de ahí el hombre superfluo en la literatura. O por el contrario, se señala particularmente el aspecto técnico exterior del fenómeno ideológico. Por ejemplo, algún tecnicismo en la construcción de edificios o en la química de colorear materiales. Y entonces, este aspecto se deriva directamente del nivel tecnológico de producción. Ambos modos de derivar la ideología de las bases no captan la esencia real del fenómeno ideológico, aunque la correspondencia establecida sea correcta, aunque sea verdad que los hombres superfluos aparezcan en la literatura en conexión con la quiebra de la estructura económica de las clases altas. Aún así, por una parte, de allí no se desprende que los trastornos económicos mencionados causan mecánicamente la producción de hombres superfluos en las páginas de una novela. Resulta obvio lo absurdo de tal afirmación. Por otra parte, la misma correspondencia establecida sigue careciendo de valor cognitivo mientras no se expliquen tanto el rol específico del hombre superfluo en la estructura artística de la novela como el rol específico de la novela en la vida social global. Por cierto que debe quedar claro que entre los cambios en la situación económica y la aparición del hombre superfluo en la novela se extiende un larguísimo camino que atraviesa muchos dominios cualitativamente distintos,
cada uno con su propia serie de leyes y sus características específicas propias. Por cierto que debe quedar claro que el hombre superfluo no apareció en la novela de modo independiente y desconectado de otros elementos de la obra, sino que, por el contrario, toda la novela como una simple unidad orgánica sujeta a sus propias leyes específicas, sufrió una reestructuración y por consiguiente, también fueron reestructurados todos sus otros elementos, su composición, su estilo, etc. Y lo que es más, esta reestructuración orgánica de la novela se produjo en estrecha conexión con los cambios producidos también en el campo global de la literatura. El problema de la interrelación de las bases y las superestructuras, problema de excepcional complejidad que requiere una enorme cantidad de datos preliminares para su tratamiento productivo, puede dilucidarse en grado considerable a través del material de la palabra. Observada desde el ángulo que nos concierne, la esencia de este problema se reduce al modo como la existencia real, la base, determina el signo y al modo como el signo refleja y refracta la existencia en su proceso generativo. Las propiedades de la palabra en cuanto a signo ideológico, propiedades consideradas en el capítulo anterior, hacen de la palabra el material más adecuado para examinar todo el problema en sus términos básicos. Lo que importa de la palabra a este respecto no es tanto su pureza sígnica cuanto su ubicuidad social. La palabra está involucrada prácticamente en todos y en cada uno de los actos o contactos entre la gente. En la colaboración en el trabajo, en las discusiones de ideas, en los contactos casuales de la vida cotidiana, en las relaciones políticas, etc. Incontables hilos ideológicos atraviesan todas las áreas del intercambio social y registran su influencia en la palabra. Ella, por lo tanto, es el índice más sensible de los cambios sociales y hasta de los cambios que no han logrado aún el estatus de una nueva cualidad ideológica y no han generado aún nuevas formas ideológicas plenamente maduras. La palabra tiene la capacidad de registrar todas las delicadas fases transitorias y momentáneas del cambio social. Lo que se denomina psicología social, y que, de acuerdo con la teoría de Plejánov, la mayoría de los marxistas considera como el eslabón de transición entre el orden sociopolítico y la ideología en el sentido restringido, ciencia, arte, etc., es, en su real existencia material, interacción verbal, separada de su verdadero proceso de comunicación e interacción verbal, de comunicación e interacción semiótica en general. La psicología social adoptaría la apariencia de un concepto mítico o metafísico, el alma colectiva o la psiquis interior colectiva, el espíritu del pueblo, etc. La psicología social no está ubicada en el interior de parte alguna, en las almas de los sujetos que se comunican, sino total y absolutamente fuera, en la palabra, el gesto, el acto. En ella no hay nada no expresado, nada interior. Está totalmente en el exterior, totalmente revelada en los intercambios, totalmente compartida en lo material, sobre todo en la materia de la palabra. Las relaciones de producción y el orden sociopolítico configurado por esas relaciones determinan el alcance de los contactos verbales entre la gente, las formas y los medios de su comunicación verbal, en el trabajo, en la vida política, en la creatividad ideológica. A la vez, de las condiciones, formas y tipos de la comunicación verbal derivan tanto las formas como los temas de los actos de habla. La psicología social es ante todo una atmósfera integrada por una gran variedad de actos de habla, en la cual están inmersas todas las clases y formas persistentes de creatividad ideológica, discusiones privadas, intercambios de opinión en el teatro o en un concierto o en diversas clases de reuniones sociales, intercambios de palabras puramente casuales, el modo de reacción verbal de cada uno ante los sucesos de la propia vida y de la existencia cotidiana, el modo verbal interno de autoidentificarse
y de identificar la propia posición en la sociedad, etc. La psicología social existe en primer lugar en una amplia variedad de formas de enunciados, de géneros menores de habla de tipo interno y externo, aspectos estos que hasta hoy no se han estudiado. Todos estos actos de habla están asociados, por supuesto, con otros tipos de manifestación e intercambios semióticos, mímica, gestos, actuación dramática, etc. Todas estas formas de intercambio lingüístico operan en conexión muy estrecha con las condiciones de la situación social en que se producen y muestran una extraordinaria sensibilidad a todas las fluctuaciones en la atmósfera social. Y aquí, en el funcionamiento interno de esta psicología social materializada verbalmente, se acumulan los cambios y mutaciones apenas perceptibles que más tarde encontrarán su expresión en productos ideológicos totalmente desarrollados. De lo dicho, se desprende que la psicología social debe estudiarse desde dos puntos de vista diferentes. Primero, desde el punto de vista del contenido de los temas que le son pertinentes en un determinado momento en el tiempo. Y segundo, desde el punto de vista de las formas y los tipos de comunicación verbal en que tales temas se instrumentan. Se discuten, se expresan, se preguntan, se consideran, etc. Hasta ahora el estudio de la psicología social ha limitado su tarea al primer punto de vista exclusivamente, ocupándose solo de la definición de su carácter temático. Por ser esto así, nunca se planteó con absoluta claridad el real problema de dónde podría buscarse documentación, expresiones concretas de esta psicología social. También aquí, conceptos como conciencia, psiquis y vida interior cumplieron el lamentable papel de relevar de la necesidad de descubrir formas materiales de expresión de la psicología social claramente delineadas. Entretanto, este asunto de las formas concretas reviste la máxima importancia. No tiene que ver, por supuesto, con las fuentes de nuestro conocimiento sobre psicología social en un periodo particular, por ejemplo, memorias, cartas, obras literarias, ni con las fuentes de nuestra comprensión del espíritu de la época, sino que tiene que ver con las formas de realización concreta de este espíritu, es decir, precisamente con las formas mismas de la comunicación semiótica en la conducta humana. Una tipología de estas formas en una de las tareas urgentes del marxismo. Más adelante, a propósito del problema del enunciado y del diálogo, trataremos nuevamente el problema de los géneros de habla. Por ahora, señalemos al menos lo siguiente. Cada periodo y cada grupo social tuvo y tiene su propio repertorio de formas lingüísticas para la comunicación ideológica en la conducta humana. Cada conjunto de formas afines, es decir, cada género lingüístico conductual, tiene su correspondiente conjunto de temas. Una unidad orgánica articulada asocia la forma de comunicación, por ejemplo, la comunicación estrictamente técnica que se da en el trabajo, con la forma del enunciado, la concisa exposición comercial y su tema. Por lo tanto, la clasificación de las formas de los enunciados debe basarse en la clasificación de las formas de la comunicación verbal. Estas están totalmente determinadas por las relaciones de producción y el orden sociopolítico. Si aplicáramos un análisis más detallado, veríamos la enorme importancia del factor jerárquico en el proceso de intercambio verbal y la poderosa influencia que ejerce sobre las formas de los enunciados la organización jerárquica de la comunicación. La corrección en el lenguaje, el tacto en el hablar y otras formas de ajustar un enunciado a la organización jerárquica de la sociedad tienen gran importancia en el proceso de establecer los géneros básicos de conducta. Sabemos que cada signo se crea en un proceso de interacción entre personas socialmente organizadas. Por lo tanto, las formas de los signos están condicionadas ante todo por la organización social de los participantes y también por las condiciones inmediatas de su interacción. Cuando estas formas cambian, también lo hace el signo,
Investigar esta vida social del signo verbal podría constituir una de las tareas del estudio de las ideologías. Solo si se aborda así, el problema de la relación entre signo y existencia puede encontrar su expresión concreta. Solo así, el proceso de formación causal del signo por la existencia surgirá como un proceso de genuino pasaje de existencia a signo, de genuina refracción dialéctica de la existencia en el signo. Para cumplir esta tarea, deben respetarse ciertos requisitos metodológicos básicos. 1. La ideología no puede estar divorciada de la realidad material del signo, es decir, localizada en la conciencia o en otras regiones vagas y evasivas. 2. El signo no puede estar divorciado de las formas concretas del intercambio social. Comprender que el signo es parte del intercambio social organizado y, en cuanto tal, no puede existir fuera de aquel, convirtiéndose en un mero artefacto físico. 3. La comunicación y sus formas no pueden estar divorciadas de las bases materiales. Todo signo ideológico, incluido el signo verbal, al realizarse en el proceso de intercambio social, se define por el alcance social del periodo de tiempo y del grupo social en el cual se produce. Hasta ahora hemos hablado de la forma del signo determinada por las formas de la interacción social. Ahora trataremos de su otro aspecto, el contenido del signo y la carga evaluativa que lo acompaña. Cada etapa en el desarrollo de una sociedad tiene su propio y restringido círculo de elementos, los únicos accesibles a la atención de esa sociedad y a los que esa atención provee de una carga valorativa. Solo los elementos incluidos en este círculo se conformarán como signos y serán objetos de la comunicación semiótica. ¿Cómo se determina este círculo de elementos provistos de acento valorativo? Cualquiera que sea el campo de la realidad del cual provenga, para que cada elemento pueda entrar en el ámbito social del grupo y producir una reacción semiótica ideológica, debe estar asociado con los tres requisitos socioeconómicos vitales para la existencia del grupo particular. De alguna manera, aunque sea indirectamente, debe estar en contacto con las bases de la vida material del grupo. En estas circunstancias, la elección individual no puede tener ningún sentido. El signo es una creación entre individuos, una creación dentro de un medio social. Por lo tanto, el elemento en cuestión debe adquirir primero significación interindividual, y solo entonces puede convertirse en objeto para la formación de un signo. En otras palabras, solo lo que adquirió valor social puede ingresar al mundo de la ideología, tomar forma y establecerse allí. Por tal razón, toda acentuación ideológica, a pesar de ser producida por la voz individual, como en el caso de la palabra, o, en cualquier caso, por el organismo individual, es siempre social. Reclama reconocimiento social y solo gracias a ese reconocimiento puede ser utilizada como material ideológico. Convengamos en llamar a la entidad que llega a ser el objeto de un signo el tema de ese signo. Cada signo totalmente desarrollado tiene su tema, y del mismo modo, cada actuación verbal tiene su tema. Un tema ideológico siempre está socialmente acentuado. Por supuesto, todas las acentuaciones sociales también se introducen en la conciencia individual, la cual, como sabemos, es enteramente ideológica. Y allí asumen el aspecto de acentos individuales, puesto que la conciencia individual los asimila como propios. Pero la fuente de estas acentuaciones no es la conciencia individual. El acento, como tal, es interindividual. El grito animal, la pura respuesta al dolor en el organismo, carece de acento. Es un fenómeno puramente natural. Para ese grito, la atmósfera social es irrelevante y por lo tanto no contiene ni siquiera el germen de la formación de un signo. El tema de un signo ideológico y su forma están inextricablemente unidos y solo pueden separarse en la abstracción.
Finalmente, la misma clase de fuerzas y los mismos prerequisitos materiales dan origen a uno y a otro. Ciertamente, las condiciones económicas que instauran un nuevo elemento de la realidad en el ámbito social, que lo hacen socialmente significativo e interesante, son exactamente las mismas condiciones que crean las formas de la comunicación ideológica: la cognitiva, la artística, la religiosa, etc., las cuales a su vez determinan las formas de la expresión semiótica. Es decir, los temas y las formas de la creatividad ideológica surgen de la misma matriz y constituyen, en esencia, dos aspectos de la misma realidad. Donde mejor se realiza el proceso de la incorporación a la ideología, el nacimiento del tema y el de la forma, es en la materia de la palabra. Este proceso de generación ideológica se refleja de dos maneras en la lengua, tanto en sus dimensiones a gran escala, histórico-universales, estudiadas por la paleontología semántica, que descubrió la incorporación de trozos indiferenciados de la realidad en el ámbito social del hombre prehistórico, como en sus dimensiones en pequeña escala dentro del marco de la contemporaneidad, ya que, como sabemos, la palabra refleja sensiblemente las más ínfimas variaciones en la existencia social. La existencia reflejada en el signo no es solo reflejada, sino refractada. ¿Cómo se determina esta refracción de la existencia en el signo ideológico? Por la intersección de intereses sociales orientados en distintos sentidos dentro de la misma comunidad de signos, es decir, por la lucha de clases. La clase no coincide con la comunidad de signos, es decir, con la comunidad, constituida por la totalidad de usuarios del mismo conjunto de signos para la comunicación ideológica. Varias clases diferentes usan la misma lengua. Como resultado, en cada signo ideológico se intersectan acentos con distinta orientación. El signo se convierte en la arena de la lucha de clases. Esta multiacentualidad del signo ideológico constituye un aspecto crucial. Gracias a esta intersección de acentos, un signo mantiene su vitalidad y dinamismo, así como su capacidad de mayor desarrollo. Un signo que ha sido apartado de las presiones de la lucha social, que por así decir trasciende los límites de la lucha de clases, se debilita inevitablemente, degenera en alegoría y se convierte en el objeto no ya de una viva inteligibilidad social, sino de la comprensión fisiológica. Los recuerdos históricos de la humanidad están llenos de signos ideológicos desgastados, incapaces de servir de lisa para el choque de acentos sociales vivos. Sin embargo, en tanto son recordados por los filólogos y los historiadores, se puede decir que conservan sus últimos resplandores de vida. Lo mismo que da al signo ideológico un carácter vital inmutable, hace de él un medio refractante y deformador. La clase dirigente se esfuerza por impartir al signo ideológico un carácter eterno supraclasista, por extinguir u ocultar la lucha entre los juicios sociales de valor que aparecen en aquel, por hacer que el signo sea uniacentual. En realidad, cada signo ideológico viviente tiene dos caras, como Jano. Cualquier palabrota vulgar puede convertirse en palabra de alabanza. Cualquier verdad común inevitablemente suena para muchas otras personas como la mayor mentira. Esta cualidad dialéctica interna del signo se exterioriza abiertamente solo en tiempos de crisis sociales o cambios revolucionarios. En las condiciones ordinarias de la vida, la contradicción implícita en cada signo ideológico no puede surgir plenamente porque el signo ideológico, en una ideología dominante establecida, siempre es algo reaccionario y trata de estabilizar el factor precedente en el flujo dialéctico del proceso generativo social, acentuando la verdad de ayer para hacerla aparecer como de hoy. Y allí reside la responsabilidad por el carácter refractante y deformador del signo ideológico dentro de la ideología dominante. He aquí presentado, pues, el problema de la relación de las bases con las superestructuras,
Nos hemos limitado a concretar algunos de sus aspectos y a definir la dirección adecuada para tratarlo de modo productivo. Señalamos especialmente el lugar que le corresponde en ese tratamiento a la filosofía del lenguaje. La batería del signo verbal permite seguir fácil e íntegramente la continuidad del proceso dialéctico de cambio, proceso que va desde las bases hacia la superestructura. En el terreno de la filosofía del lenguaje pueden superarse fácilmente las categorías de la causalidad mecánica para explicar los fenómenos ideológicos.